Se abre la sesión. El acta de la sesión 67 queda reglamentariamente aprobada y la número 68 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia calificada de difusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que el diputado Jorge Brito reemplazará en forma permanente en esta comisión al diputado Giorgio Jackson. Correos electrónicos de la Secretaria de la Directora Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a través de los cuales hace llegar 10º reporte del estado de las solicitudes de los becarios ANIT al 11 de diciembre de 2020. Correo electrónico del coordinador académico del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Daniel Álvarez Valenzuela, quien hace llegar carta abierta suscrita por 78 investigadores académicos y profesionales de la informática, la ciberseguridad, la ciberdefensa, el derecho y la ingeniería, referida al proyecto de ley en tabla. Correo electrónico del ex consejero científico de cooperación de la misión de Chile ante la Unión Europea en Bruselas, señor Jorge Vera Castillo, a través del cual hace llegar texto de la intervención del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el 31º periodo virtual extraordinario de sesiones de la Asamblea de la ONU en relación con la situación en ese país de la pandemia por COVID-19. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Muy bien. Presidente. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Perdón, el diputado Hirsch sobre la cuenta, ¿no? Sí, no sé si sobre la cuenta o sobre el proyecto que vamos a ver inmediatamente después, pero como está en la cuenta, lo menciono. Entiendo que se nos envió un proyecto con discusión inmediata, por lo que entendí, el que tenemos que ver. Yo no sé si eso es algo que se puede conversar, presidente, con la gente de gobierno que entiendo que están en esta misma sesión, porque es un proyecto que merece como mínimo ser estudiado, conocido por nosotros, debatido, escuchar a distinta gente. Tiene bastante profundidad el proyecto, por lo que yo he podido ver antes. Entonces, antes de entrar en la discusión misma, quiero dejar abierta esa posibilidad para que usted lo evalúe, presidente, si será posible en una sola sesión despacharlo o tendremos que tener la posibilidad de poder escuchar a otras personas, expertos, etcétera, y por lo tanto necesitar más de una sesión. Pero como está con discusión inmediata, esa situación se vuelve un poco compleja. Gracias, diputado. En la misma dirección, la idea mía era que hoy escucháramos a los exponentes. Incluso tal vez no vamos a tener tiempo para escucharlos a todos. Y que en una próxima sesión eventualmente tengamos otros invitados o la dediquemos a un intercambio de opiniones sobre nosotros, entre nosotros, y solo después de eso votemos. Yo no sé si el subsecretario Gali, que está presente, entenderá que un proyecto de esta complejidad sería poco serio despacharlo en estas condiciones. Subsecretario, por favor. Presidente, ¿cómo está? Saludar a la comisión por su intermedio, presidente, y a los invitados. La verdad es que nosotros ya venimos de una larga discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana y a lo que apunta, el objetivo esencial de este proyecto, presidente, es actualizar nuestra legislación en materia de delitos informáticos. Es una legislación que claramente ya quedó obsoleta por el avance de la tecnología, por el avance de la ciencia en esta materia, pero que requiere de una actualización urgente. Entonces aquí tenemos, presidente, hay que guardar un adecuado equilibrio, ¿cierto? Avanzar lo más prontamente posible para adaptar nuestra legislación a
a la realidad que vivimos en materia de ciberseguridad y particularmente porque aquí tenemos compromisos internacionales asociados a esto. El objetivo esencial del proyecto es ponernos al día con el convenio de Budapest y actualizar nuestra legislación, particularmente nuestra legislación que regula los delitos asociados a el mal uso de la información y de los sistemas informáticos. Esto fue ampliamente discutido en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero creo muy pertinente, presidente, que lo discutamos en la Comisión de Ciencia. Creo que hay materias que hay que escuchar y en ese sentido yo, naturalmente, que vamos a darnos más de una sesión. Nosotros no tendríamos problema en renovarle la urgencia de tal manera de poder tener más de una sesión para la discusión. Yo creo que eso es razonable, pero solo quería transmitirle a usted, presidente, y a la comisión, la urgencia también que esto tiene, no solo por actualizar nuestra legislación, sino que por el fenómeno que estamos viviendo hoy día. Hoy día los delitos informáticos que se cometen son cada día más frecuentes. Probablemente las amenazas para la seguridad pública que están asociadas al sistema informático cada vez avanzan con mayor rapidez. Y por último, presidente, también pensar que vamos recién en el trámite legislativo que toca esta comisión y luego ir a la sala y eventualmente volver a tercer trámite al Senado. Y por lo mismo, todavía nos queda un buen trecho de discusión legislativa, presidente. Gracias, subsecretario. Compartimos plenamente la importancia y la prioridad de este proyecto, eso no está en duda. Lo que sí estamos frente a un hecho de un proyecto complejo. Yo por lo menos he recibido varias cartas, oficios de distintos expertos dando su opinión sobre esta materia. Entonces, no sé si le parece apropiado que lo votemos la próxima semana. El diputado Castro está pidiendo la palabra aquí en sala, presidente. Yo también, presidente. Diputado Castro y después el diputado Hirsch. Presidente, saludarlo a usted, a los ministros acá, a todos los que están de forma telemática y presentes, ministro subsecretario. Yo lo que le propongo, dado que efectivamente esto siento yo que es de urgencia, dado que hemos sufrido hace muy poco, sufrimos un ataque como de Cámara de Diputados, tuvimos sesiones especiales, qué sé yo, para lo del Banco de Chile, han sido una serie de procesos que se han llevado, sobre todo con esto de las comunicaciones como las que estamos teniendo ahora. Entonces, lo que yo le propongo, presidente, para efectivamente poder votarlo quizás la próxima semana, es que tengamos una sesión especial el día lunes quizás, para poder terminar de escuchar a los expositores y poder comprometer a la comisión para poder votar el próximo día miércoles en la tarde. Y yo creo que con eso se puede congeniar y poner en la balanza ambas necesidades. Una es la urgencia y la otra también es la necesidad lícita que propone el diputado Hirsch de escuchar con respecto a este tema. Esto, presidente, se lo quería proponer para usted, a ver si puede tomar a bien la comisión esa acotación. Gracias. Gracias, diputado. Yo por mi parte no tengo ningún inconveniente, pero vamos a escuchar el resto de los miembros de la comisión. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar al subsecretario Gali, que no lo había visto antes, por su intermedio, presidente, y a los demás invitados e invitadas. Mire, sin el ánimo de polemizar con el subsecretario, aunque ya hemos polemizado en distintas oportunidades, la verdad es que justamente porque es importante, tal como él ha dicho, justamente porque hay urgencia y justamente porque hay situaciones como las que decía recién el diputado Castro, es que hay que hacerlo bien. No podemos ser simplemente un buzón o una oficina de trámite, mero trámite, ponerle un timbre, digamos, porque para eso mejor que no pase por la Comisión de Ciencia. Nos saltamos este asunto y ya está. Entonces, yo creo que en mérito de lo que plantea el subsecretario tenemos que verlo bien. Y verlo bien no significa estar eternamente, pero yo creo que vamos a necesitar por lo menos 2 sesiones de escuchar, debatir, conversar bien el tema y una tercera para votarlo. Es lo que yo pediría, presidente, si le parece bien,
porque aquí hay cuestiones incluso jurídicas. Yo creo que vamos a tener que invitar, y yo puedo ofrecer desde ya un buen invitado al respecto, algún penalista que se maneje bien sobre estos temas, porque tiene cuestiones que no solo son de ciencia, sino que son penales, pero que nos involucran, puesto que es en el cómo se trata este tipo de delitos, ¿no es cierto?, compatibilizando adecuadamente el tema ciencia y tecnología con el tema legal. Así que si es posible, yo pediría con toda la premura que sea necesario, pero tener 2 sesiones para escuchar bien a nuestras invitadas e invitados y una para votar, si le parece, presidente. Gracias. Presidente, sobre el punto, Castro, por favor. Sí, por favor, diputado Castro. Sí, o sea, en la misma línea es un poco, Tomás, es lo que tú acabas de decir. Tenemos esta sesión, la sesión del lunes, tú puedes proponer a quien quiera, los demás diputados, escuchamos el lunes, hacemos una sesión de 2 horas, de forma telemática quizás, para los diputados de regiones, que somos de regiones, poder estar presentes, y el día miércoles se cumpliría, como tú dices, la tercera sesión y podemos votar, pero estoy de acuerdo en que le demos el tiempo necesario y los invitados que los demás diputados estimen, si lo toma a bien el presidente. Gracias. Muy bien, para no alargar más esta discusión, que creo que hay un cierto consenso, ¿podemos sesionar el lunes de 10 a 12? Presidente, tengo economía, estoy votando también el proyecto de economía. Pero A las 12 entonces, presidente. Pongo una hora usted el día lunes nomás. bueno, de 12 a 2 de la tarde. ¿Habría acuerdo? Muy bien, acordados. En el punto varios, no sé si había alguien más. Muy bien. Pasaríamos... el diputado Rosa, presidente. Perdón. Presidente, perdón que me meta, pero el diputado Rosa está pidiendo la palabra. No lo había divisado. Patricio, por favor. Gracias, presidente. No, solo para recordar que en algún momento dijimos que íbamos a pedir una sesión para ver el tema del Consejo Asesor COVID, el tema de las vacunas, sobre todo la vacuna que hoy día el SP aprobó, que sabemos que está en un buen pie, pero también la vacuna Moderna, que es la norteamericana, que tiene una mucho más fácil cadena de distribución porque no necesita temperaturas tan bajas. Y también las terapias antivirales como el favipiravir y otras que no se han conversado respecto a la utilización en pacientes con síndrome de estrés grave por coronavirus y que ha tenido buenos resultados en Japón, por ejemplo. Entonces, íbamos a tener una sesión para que el Consejo COVID de alguna forma nos ilustrara su visión respecto de las terapias y vacunas al momento actual, digamos, pero solo para recordar ese punto que en algún momento conversamos varias sesiones atrás. Muy bien, lo vamos a registrar para poder ponerlo en tabla a la primera oportunidad después que salgamos de este proyecto. Gracias, presidente. Bien, esta sesión ha sido citada con el objeto de discutir y ver el proyecto de ley originado en mensaje que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley número 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, boletín 12192-25, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de discusión inmediata. Para esos efectos, teníamos previsto hoy la presencia del ministro Kup. No sé si está, Soledad, el ministro. Sí, presidente, está. Están todos nuestros invitados. Muy bien. Entonces le daríamos la palabra al ministro Kup para hacer una presentación inicial del proyecto y después al subsecretario del Interior
don Juan Francisco Gali. Ministro, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a través suyo a quienes nos acompañan hoy día en esta sesión, diputadas y también invitados, subsecretarios. Para nosotros es una muy buena instancia poder discutir estos temas aquí también. Junto con agradecer, yo quiero primero mencionar que, como se discutió previamente, este es un tema de mucho interés, es un tema oportuno, es un tema pertinente, es un tema al que tenemos que darle urgencia porque sabemos que los riesgos de la ciberseguridad están muy cerca y tener una legislación actualizada a una disciplina, a un campo que ha avanzado muchísimo, nos parece de máxima relevancia. Lo es también, señor presidente, porque nosotros estamos trabajando en algunas áreas estratégicas y para el Ministerio este también es un proyecto muy importante porque se enmarca en lo que es la cuarta revolución tecnológica, que es una de las prioridades que hemos asumido desde el Ministerio, junto con otras, por ejemplo, como cambio climático. Por lo tanto, en temas, en el ámbito temático también es tremendamente relevante. Y también, señor presidente, porque esta comisión es el lugar para discutir tecnologías que nosotros sabemos que presentan oportunidades y cómo esos avances tecnológicos también, simultáneamente, presentan riesgos. Y nosotros establecimos también en el Ministerio como un principio el que abordáramos estos temas que combinan las oportunidades que nos da la tecnología y los riesgos que ella conlleva. Por lo tanto, nos parece que también desde ese punto de vista, este proyecto para nosotros es de gran interés. Además, es un proyecto que se vincula con preocupaciones y prioridades que hemos establecido en el Ministerio de Ciencia, en particular con dos. La primera tiene que ver con los esfuerzos que estamos haciendo en inteligencia artificial, donde se ha elaborado una política que el día de ayer se lanzó para una consulta pública, y esa política de inteligencia artificial que hoy día está para consulta de cualquier ciudadano o ciudadana y para que nos hagan llegar sus recomendaciones, tiene un capítulo de ciberseguridad y por lo tanto que ha sido elaborado por expertos y por lo tanto es una buena instancia para que también le demos ese marco que nos permite hoy día darle la política de inteligencia artificial. Y finalmente, el énfasis que le hemos dado en general a los temas de los datos, con múltiples iniciativas que estamos llevando adelante de manera simultánea. Hemos hablado aquí previamente del repositorio de datos COVID-19, estamos modernizando la ANIT con un sistema de datos abiertos, tenemos también en el Ministerio en proceso de creación un observatorio del sistema de ciencia, tecnología e innovación que nos va a permitir tener un observatorio del sistema que va a ser muy necesario para los que toman decisiones, las universidades, también el mundo privado. Y estamos también poniendo en marcha algunas iniciativas como el Data Observatory, que son claramente iniciativas que apuntan en esta misma dirección. Por lo tanto, desde nuestro ministerio, desde la Oficina Futuro del ministerio que lidera estos temas de datos, esto nos parece muy relevante y totalmente vinculado con las prioridades que hemos establecido en el ministerio. Y para el análisis del proyecto, para la descripción del proyecto, y quizás antes de entrar a los ámbitos que nos competen a nosotros como Ministerio de Ciencia, si le parece, presidente, yo creo que sería conveniente que escucháramos más bien al subsecretario Gali, que nos puede describir inicialmente el proyecto para tener una idea de los detalles y como se han ya fijado un par de sesiones, una para escuchar y otra para votar, me parece que tenemos el tiempo entonces para que nosotros, una vez que conozcamos todo el proyecto en detalle, podamos entonces también traer a esta mesa las consideraciones del Ministerio de Ciencia. Si le parece, señor presidente, entonces yo preferiría que escucháramos al subsecretario. Muchas gracias, ministro. Le damos la palabra al subsecretario Gali. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy breve para dar un brochazo grueso de lo que es el contenido del proyecto de ley. Porque ya esta segunda comisión del proyecto, como le contaba, y estamos en segundo trámite del proyecto de ley,
Yo separaría esencialmente en tres el proyecto: derecho penal sustantivo, las normas que modifican la facultad investigativa y las normas transitorias del proyecto de ley. En materia de derecho penal sustantivo, presidente, donde vamos, que decir, para los no abogados, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando es redefinir aquellas conductas que consideramos reprochables por parte de la sociedad relacionadas con los delitos que se pueden cometer asociados al uso de sistemas informáticos. Y aquí es muy relevante, presidente, algo que desde acá, desde el Ministerio, hemos discutido mucho. ¿Qué es lo que protegemos cuando protegemos los sistemas informáticos? Porque quizás ese es el gran cambio que hace este proyecto de ley respecto de la legislación vigente. Nosotros no protegemos los sistemas informáticos por proteger los sistemas informáticos, ¿no? Ahí no hay ningún bien jurídico que sea esencial para las personas. Lo que hay en la protección que tiene este proyecto de ley es proteger bienes jurídicos esenciales para la ciudadanía. Particularmente, aquí protegemos, presidente, la intimidad de las personas, porque naturalmente cuando se comete un delito informático muchas veces se puede acceder a información que es parte de la esfera más íntima de las personas. Y protegemos los datos, por lo tanto los datos personales, incluso los datos sensibles, a través de los cuales se puede acceder a través de la comisión de delitos informáticos. En segundo lugar, presidente, naturalmente, protegemos la propiedad y el patrimonio de los ciudadanos, porque, como usted bien sabe, presidente, muchas veces a través de la comisión de delitos informáticos se afecta y gravemente el patrimonio de las personas. Muchas veces la afectación de los sistemas informáticos tiene un fin lucrativo detrás y obviamente afecta ya sea el patrimonio de las entidades que administran recursos financieros o de los propios particulares que tienen sus recursos o la contabilidad de sus recursos radica en sistemas informáticos. Y por último, presidente, y que no deja de ser especialmente sensible, el orden y la seguridad pública, presidente, como bien jurídico, particularmente cuando a través de la intervención de sistemas informáticos podemos afectar seriamente la seguridad de la ciudadanía. Los sistemas informáticos muchas veces pueden incluso ser los mecanismos de acción para industrias de alta relevancia para el país o incluso, presidente, infraestructura crítica que pueden afectar seriamente el normal funcionamiento de nuestra economía y de nuestra democracia. Y por lo mismo, presidente, no hay que olvidar que aquí, por lo tanto, no solo protegemos la intimidad de las personas a través de los datos, no solo protegemos el patrimonio de las personas, protegemos también la seguridad nacional, presidente. Y por eso, ¿cómo se traduce eso en los hechos, presidente? Bueno, a través de la tipificación que trae el proyecto de ley. El proyecto de ley tiene en sus primeros artículos una evolución y por eso una adaptación del Convenio de Budapest y de las acciones y de las conductas que están tipificadas a nivel global, adaptadas a nuestra legislación interna. Y así, por ejemplo, partimos del delito quizás menos gravoso, podríamos decir, como es el acceso ilícito a sistemas informáticos, es decir, una persona que sin estar autorizada a acceder a un sistema informático, acceder a conocer los datos, accede a ellos sin la debida autorización y por medios fraudulentos, hasta, presidente, delitos como el fraude informático o la receptación de datos, es decir, aquella persona que se apropia de datos informáticos y los tienen o los accede a ellos y los baja, podríamos decir, sin tener derecho a esos datos. Así, presidente, sin entrar en el detalle de cada uno de los delitos, que me imagino que vamos a entrar ya en la discusión en particular, ese es el primer capítulo. En segundo lugar, presidente, tratamos también los medios diferenciados con que hay que tratar la forma de investigación de estos delitos. Porque la acción penal en este caso es bastante menos aparente.
bastante menos explícita. Si usted piensa, presidente, la intervención en un sistema informático puede no ser visible a los ojos de una apreciación simplemente común. Probablemente requiere de esfuerzo, de peritaje, de expertise, que son completamente distintos a lo que tendría un peritaje normal en un delito de robo. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es asimilar las conductas en la vida real a las conductas que se cometen en los sistemas informáticos, en el ciberespacio y a través de las redes. Y eso es lo que, por eso mismo, presidente, hay figuras como el agente encubierto, pero el agente informático. Hay una serie de herramientas de que se dota el Ministerio Público para llevar adelante investigaciones criminales específicas en materia de delitos informáticos. Y por último, presidente, las normas transitorias que permiten una adecuada adaptación de, por ejemplo, las empresas que están obligadas a entregar información o guardar información para poder facilitar la investigación de estos delitos y determinar los responsables de estos delitos informáticos que estamos creando en este proyecto de ley. Espero, presidente, si hay dudas, si es necesario entramos más en detalle, pero para no ocupar todo el tiempo de la comisión, preferí hacer el análisis global de cada uno de estos tres grandes temas. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Si le parece, vamos a escuchar las exposiciones, porque pueden estar conectadas una con otra, y al final hacemos las observaciones y preguntas. Dicho eso, le daríamos la palabra al director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Ambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández Montalbán, a quien acompañan los abogados de la unidad, señores Rodrigo Peña y Camila Bosch. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los honorables diputados integrantes de esta comisión, al señor ministro, al subsecretario y a todos los demás invitados. También en honor a los tiempos de la comisión y a la discusión inmediata, desde la perspectiva de la Fiscalía, para no repetir algunos temas ya esbozados tanto por el ministro como por el subsecretario, quizás transmitir desde el órgano encargado de la investigación junto a las policías de la delincuencia en el entorno virtual del mundo de los sistemas informáticos y del mundo de la web. Chile ha dado pasos importantes en la materia, pero estamos claramente bastante cojos en la normativa interna. En el gobierno anterior se ratificó, fue el primer país sudamericano que ratificó convención, que es la única convención que aborda el fenómeno de la cibercriminalidad y que permite, por lo tanto, reforzar la respuesta de los estados a este fenómeno de la cibercriminalidad. Y Chile fue el primer país sudamericano que se incorpora en esta, que es la única convención existente en el mundo. En el mundo de Naciones Unidas eso no existe todavía, y esta convención ya significa desde el año de su ratificación por Chile, significa que con 65 países miembros de esta convención, fundamentalmente prácticamente todos los países europeos, más Estados Unidos, Australia, Canadá, Israel, Japón, etcétera, tenemos ya normativa vigente, que es esta Convención de Cibercriminalidad del Consejo de Europa, que nos sustenta y nos permite efectuar asistencia penal internacional, colaboración en las investigaciones en el marco de las normas de esa convención. Sin embargo, eso es una parte de la respuesta de un Estado frente a las investigaciones, porque evidentemente en la investigación criminal y en los delitos que se aplican
en los fenómenos delictuales que se enfrentan en la interna de una investigación en el país. El marco es la normativa penal y procesal penal que nos rige. Y en ese sentido, Chile fue muy innovador el año 1993 en tener una legislación sobre delitos informáticos, pero claramente ha pasado mucho tiempo, ya casi 30 años, desde la ley 19.223, que es la que este proyecto busca reemplazar, actualizar, y por lo tanto, de esos escuálidos 4 artículos de la legislación vigente, obviamente, por necesidades de la realidad delictual en materia ciber, que en épocas con mucha interacción virtual demuestra bastante sus consecuencias, es necesario un proyecto como el que está en discusión hoy día en esta comisión, porque, como bien lo señaló el subsecretario señor Gali, este proyecto aborda fundamentalmente lo que esta convención del año 2000 ya es algo necesario, y estamos ya un tanto atrasados en esa actualización, y aborda, por lo tanto, normas de mejoramiento de los delitos y creación de algunos delitos que buscan enfrentar lagunas de impunidad en ciertas delincuencias vinculadas a los delitos informáticos, como son, por ejemplo, ciertos fraudes y otras figuras también vinculados a los ataques cibernéticos que implican sustracción de datos personales y de datos sensibles, entre otros. Entonces tiene un abordaje hacia delitos que hay que mejorar o hay que derechamente crear para una mejor respuesta del Estado en esta faceta frente a esta delincuencia, pero también en términos de algunas herramientas que son muy propias, investigativas muy propias de la dinámica de estos delitos. O sea, efectivamente el nivel de anonimato y el nivel de la forma de trabajar una investigación criminal frente a delitos en la web, por ejemplo, o a ataques como hemos visto Banco Estado, Banco de Chile, etcétera, son ataques normalmente que demandan una investigación con herramientas que todavía en nuestra legislación no existen. Por lo tanto, este proyecto creemos que aborda adecuadamente eso y otras necesidades propias de la investigación criminal. Por lo tanto, transmitir a la honorable comisión que como Fiscalía nosotros hemos acompañado la discusión en el Senado, en toda la discusión en particular. Esperamos colaborar con la comisión, si lo tienen a bien, en la discusión en particular, sobre todo trayendo experiencias prácticas concretas de lo que sucede con los problemas y las dificultades asociadas a la investigación de este tipo de ilícitos. Eso, señor presidente, en términos generales, para poder dar espacio también al resto de las intervenciones y al debate. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Mauricio. No sé si los abogados, señores Peña y la señora Bosch, quieren agregar algo. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, resaltar por parte de la Fiscalía justamente lo que fue mencionado ya por el subsecretario Gali y también por el director de la unidad a la que nosotros pertenecemos. Este tipo de criminalidad a la que nos vemos enfrentados se reviste de un anonimato que no se da en otro tipo de situaciones o investigaciones penales.
No es posible, bajo esta hipótesis, ¿cierto?, como ocurriría en un caso normal y físico, si se quiere, poder tomarle declaración a testigos, poder resguardar un sitio del suceso, levantar evidencias de un sitio del suceso. Eso no ocurre porque estamos sobre la base de un sistema informático. Mirado desde ese punto de vista, creo que nosotros valoramos mucho lo que se hizo en el Senado, lo que se acaba de hacer en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y solamente llamar la atención respecto a que en las normas procesales que contiene el proyecto de ley, las últimas de ellas quedaron sin ser votadas adecuadamente porque en la última sesión en la Cámara de Seguridad Ciudadana hubo un problema de quórum. Entonces llamamos particularmente la atención respecto de esas normas que son muy útiles y que quedaron ahí a lo mejor, y que esta comisión va a tener que prestar atención en relación a eso probablemente. Y como decía el director de la unidad que me antecedió en la intervención, nuestra idea es poder aclararles muchas veces el porqué de las normas que se han venido ya discutiendo en el Senado y en la Comisión de Seguridad Ciudadana, con ejemplos prácticos que grafican de mejor forma, lógicamente, lo que estas normas persiguen. Eso es todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias por la posibilidad de intervenir. Muchas gracias, abogado Peña. No sé si la abogada Camila Bosch quiere agregar algo. No, muchas gracias, presidente. Solo saludar a todos los honorables diputados y al resto de los invitados y esperar que, bueno, si seguimos participando, ser un aporte en el futuro, pero me pliego a lo que ha dicho el director de la unidad a la que pertenezco y el abogado Rodrigo Peña. Gracias. Muchas gracias. Le ofreceríamos la palabra al profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, don Alejandro Evia Angulo. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, primero que nada quería agradecer la invitación a participar, a discutir de este tema. Como ustedes saben, yo soy académico de la Escuela de Ingeniería de la Chile. Yo trabajo en el área de ciberseguridad, soy director de un grupo que hace investigación en este tema. Y me ha tocado, he tenido la suerte de haber participado en la discusión de este proyecto de ley junto con mi colega Daniel Álvarez, de la Facultad de Derecho de Chile, mientras su tramitación tuvo su tramitación en el Senado y después en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y a mí en este punto me gustaría circunscribir mi intervención respecto a un par de problemas técnicos que hay respecto, en técnico en el sentido de tecnología, de cómo funciona la tecnología en el área de ciberseguridad en esta área. Primero que nada me gustaría decir que el proyecto de ley es un tremendo avance, es muy necesario, creemos que debiera tramitarse lo antes posible, porque creemos que ayuda y permite mejorar la legislación, y en eso estamos absolutamente de acuerdo con las voces que lo han mencionado. Ahora, respecto al área de ciberseguridad, algo que me gustaría apuntar, y que lo digo de la experiencia que he tenido y de la comunidad de ciberseguridad, es que es importante que las legislaciones no solo penalicen los comportamientos indebidos, pero también no generen las condiciones para que los comportamientos positivos no se produzcan. ¿Qué significa esto? Los comportamientos positivos tienen que producirse. Las sociedades, cuando operan, y las dinámicas de las industrias tienen que fomentarse. Y en ciberseguridad yo voy a hablar en particular de una dinámica que tiene que ver en cómo mejorar, cómo hacer software más seguro. Esta dinámica se le llama típicamente el nombre de hacking ético, ¿ya? Esto en realidad técnicamente se llama búsqueda y notificación de vulnerabilidades, y lo voy a explicar a continuación. Y me quiero circunscribir a eso porque es una dinámica especial de esta área, y un área que a veces cuesta un poco entender. En un proyecto, cualquier proyecto que busque penalizar a los criminales, hay que identificar bien quiénes actúan de forma criminal. Desafortunadamente, en el área de ciberseguridad, hay un tipo de comportamiento, un tipo de reacción que es muy típica, que es buscar vulnerabilidad. ¿Y por qué esto es necesario? Porque, como ustedes sabrán, en general, todo el software, hoy en día, aunque sea nuevo, tiene inseguridades. Créanlo o no, la mayor parte de los sistemas aún nuevos tienen fallas.
que pueden ser abusadas. Y lo que sucede es que estos sistemas, una vez que se instalan, estos sistemas siguen ahí y operando. Y hay dos cosas que pueden pasar. Las entidades, los organismos que operan esto, o que son dueños de estos sistemas, pueden contratar, pagar a gente, a investigadores, a profesionales de seguridad, para que analicen estos sistemas y encuentren las vulnerabilidades. Esto se llama análisis de vulnerabilidades o le llaman hacking ético. El tema es que es muy común que las organizaciones no tengan el recurso para hacerlo, o bien estos sistemas están desarrollados ya tanto tiempo que nadie efectivamente se preocupa de buscar vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que sucede? En la comunidad de ciberseguridad es muy común que la gente profesional de seguridad, que entienden mejor estos temas, al visitar sitios, al ver estos software, etc., encuentren atisbos de que potencialmente puede haber vulnerabilidades. Y es muy común la práctica que el profesional que encuentra alguna de estas vulnerabilidades las notifica, las comenta, se las dice al afectado, al fabricante del software, al dueño del equipo, típicamente en conjunción con alguna autoridad, algún tipo de centro tercero confiable que conozca estos temas. Y esa es la dinámica que permite que mucho de software ya instalado se vaya mejorando. ¿Y por qué queremos eso? Porque mucho de este software utiliza y almacena datos que pueden ser relevantes para todos los chilenos. Potencialmente ha pasado esto miles de veces en la comunidad internacional. Hay organismos del Estado, organizaciones o incluso compañías que tienen datos de todos los ciudadanos y hay investigadores que han detectado fallas en estos sistemas. Y lo que uno esperaría es que estas fallas las comuniquen inmediatamente y el fabricante o el dueño del sistema las corrija. Y esa es la lógica que ha permitido corregir algunas de estas cosas. Desafortunadamente, este proceso requiere de dos cosas. Investigadores que miren estos sistemas, que estos sistemas pueden ser un sitio web, pero también puede ser un teléfono, puede ser un dron, puede ser un automóvil. Ojo en eso, la legislación aplicaría para todo ello. Necesitamos que investigadores quieran mirar esto y al mismo tiempo que los dueños de estos sistemas o los que lo operan, las organizaciones que lo operan, quieran arreglarlo. Bueno, este proceso, esto se llama búsqueda de vulnerabilidades y notificación coordinada. ¿Qué significa notificación coordinada? Que el investigador, el profesional de seguridad que lo encuentra, lo notifica y esto se arregla y por lo tanto lo notificamos. ¿Por qué? Para que se arregle y no la vulnerabilidad no siga. ¿Por qué es importante esto? Porque los profesionales de seguridad van a notificar estas vulnerabilidades si la encuentran, los honestos. El criminal, lo que le llaman hacker, pero no es el término correcto en mi opinión, el criminal que quiere sacarle provecho de esto, va a usar la vulnerabilidad, va a encontrarla y va a robársela, va a atacar, va a cambiar las cosas y no va a notificar nada. Por lo tanto, cuando pensemos en esto, pensemos que esto a lo que va a mandar una señal también, aunque queramos o no, es a los profesionales de seguridad. ¿Y por qué también menciono este tema? Porque si bien el software es inseguro, estas técnicas es la que han permitido, este tipo de comportamiento ha permitido mejorar muchos sistemas en parte del mundo. Esto no es algo nuevo. Esto llevamos operando en esto en otros países hace muchos años, esto lleva un par de décadas. Y esto hay ya incluso estándares que hablan de cómo notificar responsablemente, cómo hacer la coordinación. Hay buenas prácticas, organismos internacionales que efectivamente hablan de proteger y fomentar que los investigadores encuentren las vulnerabilidades, porque de lo contrario nadie más lo va a hacer. Ahora, todo eso no es algo nuevo, es algo que está bien documentado. Yo aprovecho de decir que voy a hacerle llegar a la comisión una minuta con todos los detalles y las citas de lo que estoy hablando, que hicimos mi colega Daniel Álvarez y yo, donde aquí hablo un poquito más de esto. Pero para cerrar parte de esta idea, el tema es que es común cometer el error, y ya ha pasado en otros países, donde la legislación no considera delitos de acceso ilícito, pero no considera salvaguardas legales para los profesionales que efectivamente se saltan un mecanismo y lo notifican y buscan mejorar el sistema. No hay salvaguardas legales. En esos casos es muy común, y ha pasado, y de hecho me ha pasado a mí, ha pasado a colegas, donde la institución afectada, la empresa, dado que arreglar esta vulnerabilidad puede significar algún grado de costo, lo más fácil es dispararle al mensajero. Es amenazar legalmente a la persona que encontró para que se quede callado.
es común su utilización como censura. De hecho, la gran mayoría de los países en Europa, en Estados Unidos, han ido caminando en el sentido opuesto. Partieron hace 20 años con legislaciones duras y en particular, por ejemplo, Estados Unidos ha ido cambiando la interpretación de las leyes para efectivamente proteger este tipo de accionar cuando son hechos por investigadores o profesionales de seguridad. En el caso europeo, de hecho, explícitamente se ha hecho estudios donde se fomenta a los países a dar algún tipo de salvaguardas legales a los investigadores. ¿Y por qué menciono esto? Porque todo esto es en sincronía con algo que es un proceso que está siendo discutido en otros países más allá. De hecho, hay iniciativas donde muchas empresas, muchas instituciones del Estado, el Departamento de Defensa del norteamericano ayuda a crear ecosistemas donde la idea es que cualquier persona los ataque y les reporte las vulnerabilidades. Países más desarrollados están fomentando que esto ocurra. Si no hay salvaguardas y protecciones legales para los investigadores, lo que va a pasar es que no va a ocurrir y quiero referirme a eso a continuación. En general, cuando uno no pone esto, no solo tiene la amenaza legal y significa que ninguno de los profesionales honestos va a reportar nada y por lo tanto no va a escuchar nada. La experiencia del Ministerio de Interior muestra que es vital el reporte que han recibido, muchos de los reportes que han recibido de investigadores, de profesionales de seguridad, de estudiantes, dando avisos sobre potenciales vulnerabilidades. Y no solo eso, si esto se hace, lo que permite, se va asegurando esas cosas y eso va generando una industria. Si yo voy a tener estudiantes que quieren trabajar en esta industria y les tengo que decir, ¿sabes? Que no pueden hacer esto, no se les ocurra mirar estos sistemas porque lo contrario los pueden demandar, lo que va a generar es que no va a haber incentivos para mirar estas cosas y puede potencialmente afectar a la industria. Por lo tanto, nosotros, y con el profesor Álvarez, buscamos, cuando hubo esta discusión, insistir en la necesidad de tener algún tipo de salvaguarda legal para los investigadores o profesionales que actúen como investigadores. Ojo que la definición no es alguien como yo que tengo, no sé, tengo credenciales, trabajo en una universidad de prestigio, no, que actúen. Y donde la acción, nosotros la recomendación fue quienes, encontrando una vulnerabilidad, notifiquen inmediatamente a la entidad, no solo al afectado, sino, por ejemplo, a una entidad tercero confiable como podría ser el equipo de respuesta a incidentes del Ministerio del Interior. Eso garantizaría que efectivamente hay un proceso. El criminal no va a notificar. El criminal no va a notificar, porque el criminal, de momento que notifica, va a poner todos los ojos sobre ellos, no se le va a ocurrir a notificar. Por lo tanto, medir la tarea, el rol de investigador en base a cómo actúa, en vez de qué dice hacer, nosotros creemos que es lo adecuado. Esto ya está considerado en el proyecto actual, en el artículo 16, tal cual como está la forma actual, pero ha sido un tema de debate y es un tema profundamente importante a la industria. Yo les cuento que no tome solo mi opinión y la opinión del profesor Álvarez. Con el profesor Álvarez tenemos una carta que ha sido firmada por más de 78 investigadores, académicos, profesionales en el área de ciberseguridad, tecnología, ciberdefensa, derecho, donde, pueden mirarla, donde exactamente respaldan este punto de la necesidad de proteger este tipo de acción y no penalizarla. Entonces nosotros creemos que lo que está en el artículo 16, en realidad, la única sugerencia que haríamos que esto se incorporara como inciso dentro del artículo 2 de acceso ilícito, que creemos que eso sería más adecuado, pero nos parece importante considerar ese punto de este tipo de protección. Y el segundo tema que me gustaría mencionar muy brevemente, una vez a concluir, es que también en la discusión se habló mucho de modificación del artículo 219 y 222 respecto a la retención de datos relativos a tráfico de comunicaciones digitales de los ciudadanos. Es un área, ese proyecto fue bastante criticado. Yo no soy experto en el área jurídica y yo entiendo, por lo que decía el profesor Álvarez y que han dicho otras personas que conocen más del tema, que adolecía, tal cual como está planteado, adolecía de varios problemas en términos jurídicos. Yo simplemente quiero plantear que en términos prácticos y de tecnología, amasar información relativa al tráfico de quién se comunica con quién por mucho tiempo, genera una base de datos muy apetecida por potenciales delincuentes, por potenciales organismos de inteligencia, por potenciales que se podría filtrar información de con quién se comunican autoridades, diputados, senadores, etcétera, y eso podría generar, es una información muy delicada de manejar, por lo tanto nuestra recomendación es que se minimice lo más posible eso,
O alternativamente, dado que tiene estos problemas jurídicos, que profesor, yo motivo a invitar al profesor Álvarez o a otros juristas, otras personas que entienden de este caso penal, a discutir estos temas, porque entiendo yo que tiene unas dificultades en cuanto a la parte jurídica. Ahora bien, yo me gustaría concluir mencionando lo siguiente. Creo profundamente que este es un buen proyecto para avanzar y concluir en la parte de delito informático, asegurar, mejorar la legislación chilena. En mi opinión, la discusión la hemos tenido harto, hemos hablado con mis colegas del Ministerio Interior, hemos hablado con muchos otros colegas que han participado, y creo que si no focalizamos en, de alguna manera, dejar de lado temas que son controversiales, como buscar penalizar al investigador, que es claramente un tema controversial por lo menos en la comunidad de ciberseguridad, al menos en Chile e internacional. Creemos que esos temas, al dejarlo, podemos lograr cerrar algo que ya es un aporte enorme. Y eso creo que es una oportunidad única que tiene en este momento la Comisión y los legisladores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Abriríamos una ronda de comentarios, dudas, preguntas, tanto para el ministro, el subsecretario, como los especialistas que han expuesto sobre este proyecto. Se ofrece la palabra. Presidente, el diputado Castro, el diputado Hirtz también. José Miguel, por favor, después Tomás. Gracias, señor presidente. Sí, bastante interesante el proyecto. Tener esta carga en esta comisión, la verdad es que enriquece bastante, creo yo, sobre todo a los que nos gusta la ciencia y opinamos siempre en esta comisión, presidente. Oiga, es con respecto preguntarle tanto al expositor como al subsecretario, con las personas que se encuentran al lado. Una de ellas ha pedido Landero, así que creo yo que nos puede hablar bastante claro sobre estos temas. Es con respecto a lo que es establecer esta exoneración de responsabilidades. A mí la verdad es que, y hablando ahora seriamente en realidad, fuera de toda esa talla, efectivamente a mí me causa un poco de escozor el pensar que una persona, ¿a dónde está el límite de poder en el fondo estar diciendo yo lo que estoy haciendo, estoy tratando de resguardar a los demás producto de mi investigación? ¿Dónde está esa línea? Porque si solamente va a ser el llamar por teléfono y decir, ¿sabes qué? Yo acabo de encontrar una falla en el sistema. ¿Cuándo? Cuando me pillaron, 3 horas después. ¿Quién puede regular bien eso? Por lo demás, yo tengo entendido que en países como Estados Unidos existe sí una lógica de acreditación de estas personas antes de poder empezar a gestionar este tipo de salvaguardas para la comunidad. Me parece a mí que ese tema deberíamos debatirlo, y me gustaría también preguntar en el hecho de lo penal. Efectivamente, esto está salvaguardado, qué sé yo, en el Código Penal bajo otra ley, bajo otra mirada. Creo yo que es algo que podríamos discutir un poco más en profundidad, sobre todo cuando usted me habla, claro, sus estudiantes, pero en un estudiante, ¿cuándo nosotros podemos confiar en que un estudiante efectivamente está probando el sistema, o se está probando él, o está probando, qué sé yo, a ver si es que no lo pillan para después volver a hacer? No lo sé. Yo estoy con muchas dudas con respecto a ese articulado que fue, tengo entendido, puesto acá en la Cámara. Eso, presidente, le dejo a usted que le pueda pedir la palabra a los expositores. Gracias. Muchas gracias. Vamos a acumular algunas preguntas y después las abordamos en su conjunto. Diputado Tomás Hirsch, por favor. Gracias, presidente. Algunas de mis reflexiones van a coincidir con las que acaba de hacer el diputado Castro, porque creo que nos llamaron la atención temas similares. Si bien uno tiende a creer que es necesario avanzar en este proyecto, sin duda, también tiendo a simpatizar, por llamarlo de algún modo, con lo que plantea el profesor Evia, en términos de que no se perjudique, afecte, persiga a alguien que está llevando adelante una labor investigativa que es orientada para favorecer, en definitiva, ¿no es cierto?, la calidad y la protección de esos mismos sistemas. Por lo tanto, sería un contrasentido que esa persona termine siendo perseguida.
respecto a eso tengo dos o tres dudas, digamos, que me gustaría aclarar. Una es, no siendo yo abogado, pero tomando en cuenta también lo que decía el diputado Castro, entiendo por lo que me soplan la gente del equipo nuestro, que sí está contemplado en el Código Penal, en el artículo 10, número 10, es decir, que ahí está contemplada la penalización en los casos que se plantea o bien que se ampara, digamos, cuando alguien está haciendo esta actividad por algún oficio, por algún trabajo. Es una duda que tengo, no siendo experto en la materia. Pero también me surge la otra parte, que es, tomando lo que plantea el profesor Evia, ¿dónde se pone el límite? Tal como lo planteó recién el diputado Castro, porque cualquiera puede, digamos, hackear y puede decir, no, si yo soy un profesional y en realidad estoy investigando, digamos, y acabo de llamar por teléfono y dejé un mensaje, ¿no es cierto?, a esta unidad que yo no conocía del Ministerio de la Subsecretaría de Interior. Así que, tema resuelto. Tengo esa duda, digamos, dónde poner el límite, aun cuando tiendo a coincidir con que es necesario buscar un mecanismo de protección. Y lo otro que tengo una pregunta, ya no sé si es para el subsecretario o para el profesor o para ambos, pero, y puede que la pregunta no tenga nada que ver, ahí me lo dicen. Yo tiendo a simpatizar con quienes develan información, entre comillas, confidencial de los gobiernos, pero que afecta la vida de los ciudadanos. Me refiero, 2 puntos, señor Assange. Y el señor Assange está siendo perseguido y quiere ser llevado a Estados Unidos y ahí se pone una pena de, no sé, 100 años. Una ley como esta significaría que también en Chile sería perseguido a alguien como él, que saque información. ¿Qué pasa, en otras palabras, con periodistas de investigación, con quienes, entrando a determinados sistemas, develan información que es de interés público, aun cuando a esa institución evidentemente no le guste demasiado que esa información salga a la luz? Pero creo que el mundo puede estar agradecido de los periodistas de investigación o de los Assange en todo el mundo. ¿O no tiene nada que ver lo que estoy diciendo? Y hago la pregunta como un ciudadano más o como un diputado interesado en estos temas, sin saber si tiene pies y cabeza, pero me interesa entender hasta dónde llega un proyecto de este tipo y hasta dónde puede afectar la libertad para conocer información que determinadas instituciones o organismos no quieren que sea de dominio público. Eso, presidente, gracias. Esa última pregunta sí me interesa mucho entenderla. ¿Alguien más ha pedido la palabra? Diputado Mellado, sí. Presidente. El diputado Mellado y Rosas. Diputado Mellado, después el diputado Rosas. Gracias, presidente. Presidente, parece que estamos en las mismas inquietudes los diputados en el artículo 16. Yo leo el artículo 16 que salió del Senado, está mejor escrito que el artículo 16 que viene de la comisión, porque lo que dice la comisión de la Cámara de Diputados, que no será considerado ilegítimo el acceso a un sistema informático sin permiso. Eso es ilegítimo, de todas maneras. De todas maneras es ilegítimo. La reacción del Senado se entenderá que cuenta con autorización, o sea, en propositivo, que cuenta con autorización para el acceso a un sistema informático. El que en el marco de investigación de vulneración o mejorar la seguridad informática acceda al sistema informático mediante una autorización expresa del titular del mismo. Ahí se ve buena fe de que efectivamente yo, estudiante, como decía el profesor Evia, estudiante, tengo un encargo de mi magíster, doctorado, lo que estoy haciendo, para investigar esta cosa y pido autorización para eso. Eso son en positivo. En negativo es, voy a ver, me meto, ¿y cuándo es inmediatamente? Inmediatamente es una semana después, es al tiro cuando me pillan. ¿Cuándo es eso? Entonces, yo creo que es mejor redactarlo en positivo, en propositivo, en pedir permiso, porque estamos en Chile, presidente, no estamos en Estados Unidos, donde la educación es distinta, la formación es distinta, la educación es distinta, etcétera, la sociedad es distinta. Yo creo que aquí la redacción del artículo 16, por último, mejorémosla, pero aquí está en negativo y la redacción del Senado está en positivo y en propositivo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Rosas.
Gracias, presidente. Gracias a las presentaciones, han sido muy claras. Mi duda tiene que ver un poco más con el espectro jurídico, si esto va a abarcar también otras cosas que no son tan por así decirlo, conocidas como el cibercrimen de un hacker o de alguien que intenta cometer un delito, robar información o plagiar, qué sé yo, sino que también cosas un poco más tenues como las que practican las empresas que tienen cierta posición dominante, cuando, por ejemplo, a mí me tocó administrar hospitales y centros de redes de salud. Por ejemplo, una empresa que tiene la licitación de unas fichas electrónicas de toda una región, cuando deja de ser útil o cuando deja de ser una buena empresa y pierde una segunda licitación, la migración a la nueva empresa a veces es obstaculizada de forma bastante fuerte, incluso a riesgo de pérdida de datos y ese tipo de cosas, y amenazas, ese tipo de cosas, y están manejando información sensible de personas, pacientes en este caso. Eso también no es un crimen, por así decirlo, pero también se da, lo mencionaron por ahí, en empresas que tienen información sensible y que pueden abusar de ella. También hay recursos tecnológicos como la radiología a distancia y todo lo que es la telemedicina, en que hay competencia entre ciertas empresas. Y también cuando tú quieres migrar de un sistema japonés al sistema alemán, de la Siemens o al sistema norteamericano, también te hacen inmigrables los datos. Y también te ponen frenos, por así decirlo, para que tú hagas esta gestión de ello, y eso también debería tener como un correlato desde el punto de vista de que no es una conducta esperable ni legal. Sería como una especie de lo que hablamos de repente de los crímenes de cuello y corbata, que no están penalizados en ningún lado. Y también los accesos que hoy día se están dando respecto de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de enlaces de microondas, de internet de microondas, de sistemas nuevos que probablemente, claro, el convenio de Budapest en esa época todavía no existían. Entonces me gustaría que se refiriera, por lo menos el fiscal y el profesor, el ingeniero, a estos dos áreas, digamos, que son como tenues, pero que están en el ambiente, y no solo focalizar probablemente en lo que es perseguir a alguien que, claro, es un delincuente informático, pero hay cosas más tenues a veces que a lo mejor deberíamos dejar puestas en esta legislación también. Gracias, presidente. Muchas gracias, Patricio. Presidente, el diputado Brito también está pidiendo la palabra. Muy bien, diputado Brito, por favor. Gracias, presidente. Después de usted, cuando quiera, en verdad. No, por favor. Gracias. Yo es primera sesión que me incorporo a la Comisión de Ciencias. Me imagino que el debate en particular lo vamos a poder desarrollar con calma por los alcances que tiene este proyecto de ley, pero sí creo que es importante, aprovechando que está presente el subsecretario del Interior, a quien por medio de usted, presidente, le saludo, realizar la siguiente consulta, que es que recién el 4 de diciembre de este año se comunicó un reporte internacional de una investigación de Citizen Lab, donde publicó que en Chile eventualmente la Policía de Investigaciones estaría adquiriendo un software desarrollado por en el régimen israelí, llamado Pegasus, que ha sido bastante cuestionado en distintas partes del mundo, porque este software Pegasus que vende estas empresas israelíes, lo que hacen es que botan la aplicación de WhatsApp, que tiene más de 1.500 millones de usuarios en el mundo, y de esta manera accede a la información contenida en algunos teléfonos. ¿En cuáles? En los teléfonos que los estados que compran este software le solicitan a Pegasus hackear.
Así es como, por ejemplo, se acusan casos de espionaje a dirigentes sociales y políticos en México, como también creo que allí se estaba apuntando a un caso de espionaje del gobierno de derecha, de Rajoy, en España, al gobierno de Cataluña en medio del referéndum. Mi pregunta es, en la eventual aprobación de este proyecto de ley, ¿quedaría prohibida la compra y el uso de una aplicación como Pegasus que venden empresas israelíes y que estarían eventualmente siendo adquiridas por la Policía de Investigaciones de Chile? Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Brito. Yo, fruto de algunos diálogos con el profesor Daniel Álvarez, bueno, me llamó la atención sobre 2 o 3 cosas, pero yo quería profundizar un poco respecto al tema que ya ha sido tocado por 2 o 3 colegas, que tiene que ver esa relación que puede ser delictual o que puede ser virtuosa entre la investigación y los fabricantes o los dueños, y que ha significado en el mundo polémicas muy relevantes. Y aquí yo no estoy hablando solo de personas naturales que por inquietud intelectual, técnica o por razones ilícitas traten de averiguar e investigar posibles lagunas o déficits que puedan tener los software. Entiendo, y me lo podrán aclarar, que en Estados Unidos hay una gran batalla legal entre MIT y el gobierno de Estados Unidos a raíz de algunas investigaciones que esta prestigiosa entidad ha estado realizando sobre estas materias. En ese sentido, quisiera preguntarle, a todos quienes han estado en esta reunión, especialmente a los expertos, si ustedes creen que este proyecto resuelve razonablemente, porque yo entiendo que esto no tiene una solución absoluta, siempre habrá una zona gris, conflictiva, que tendrá que dilucidarse caso a caso. Si el proyecto tal como está lo resuelve o no. Y en caso de estudios comparativos, ¿qué otros países han avanzado más en la solución de estos problemas? Ahora, se ha pensado, como lo está haciendo Francia, en crear una figura igual o similar a lo que podría ser un ombudsman digital, que sea una instancia a la cual pudieran recurrir personas o entidades que se puedan sentir afectadas o ultrajadas en sus derechos. Eso, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Muy bien. No sé, señor ministro, si usted quiere referirse a alguna de estas consultas que se hicieron. Muchas gracias, presidente. Muy breve, agradecer la discusión, agradecer el nivel de la discusión, agradecer a los expertos que nos han acompañado. Creo que ha sido muy informativo poder escuchar distintas posturas. Creo que el artículo que se está discutiendo en particular es un artículo clave, porque hay que encontrar efectivamente un buen balance entre que son los incentivos para que esto mueva una industria y aquellos que también detecten y penalicen ilícitos. Por lo tanto, creo que en ese balance hay una buena parte de lo que hay que jugar acá. Creo que tenemos que ser coherentes con el resto también de políticas
de ciencia de datos que finalmente apuntan a lo mismo. Muchas veces uno habla de privacidad versus utilidad, y aquí el debate es bastante parecido. Así que creo que en ese punto habría que enfocarse, porque es un punto clave, y establecer un buen mecanismo de autorización, pero que efectivamente permite el desarrollo de una industria que, dicho sea de paso, por los volúmenes potenciales que esta industria tiene, en general todo el tema de la ciencia de datos y su potencial aporte al crecimiento del país, creo que es importante mirarlo también en esa dimensión productiva, y para eso tenemos que establecer buenos incentivos, pero como digo, teniendo el resguardo de los ilícitos, y ahí ese debate que se abrió hoy día me parece muy productivo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Subsecretario Gali, no sé si quiere referirse a alguno de estos puntos. Gracias, presidente. Sí. A ver, la verdad es que voy a recorrer un poco las preguntas que se hicieron, pero sí quiero hacer, porque gran parte de ellas se hicieron respecto de el delito de acceso ilícito y la autorización correspondiente para que quepa ese delito de acceso ilícito. Entonces quiero volver un poco a lo que yo le decía al inicio, presidente. ¿Qué es lo que se protege cuál es el bien jurídico protegido asociado a este delito? Y eso es clave, presidente. La intimidad de las personas, la información que puede estar contenida en los datos a los que accede una persona cuando accede ilícitamente a un sistema informático, pueden ser de alta sensibilidad para los individuos, de alta sensibilidad personal. Lo decía muy bien el diputado Rosas, presidente. O sea, la ficha clínica de una persona en una clínica, ¿no es cierto?, en un hospital, es información de alta sensibilidad. Yo, la verdad, es decisión mía, presidente, y solo mía, si compartir la información respecto de las enfermedades que yo he tenido en mi vida o que yo sigo teniendo. Y esa información, quien decide si la comparte o quien accede a esa información, soy únicamente yo, presidente. Y por lo mismo, aquí estamos hablando de que el acceso ilícito a sistemas informáticos es, por regla general, una infracción que nosotros consideramos una inconducta sancionable penalmente. No tremendamente grave, y por lo tanto la sanción penal que usted ve asociada a ese delito en el artículo 2 es relativamente baja. En esta discusión, cuando lo tuvimos en el Senado, eso fue lo que se acordó justamente, poner una sanción restrictiva de libertad baja, una prisión menor en su grado mínimo, o multa, es decir, que el propio fiscal, el persecutor penal, pudiera optar incluso a simplemente sancionar patrimonialmente al que incurriera en esa conducta. ¿Y cuál es la excepción entonces, presidente, a ese acceso ilícito? La excepción es la autorización de quien es dueño de esos datos y por lo tanto quien le da acceso a otro para poder acceder a él. Yo entiendo, eso sí, presidente, que esto es regla general. Y hay excepciones, naturalmente. Y una de las grandes excepciones, lo decía el profesor Elias, y tiene toda la razón, parte del desarrollo de justamente la tecnología es gracias a la academia, gracias a la ciencia que va avanzando y probando permanentemente. Pero eso es parte de nuestra legislación penal, eso no es tan extraño, presidente. Esto es el lex artis. Esto es cuando un médico, ¿no es cierto?, produce una lesión que sería sancionable penalmente, pero lo hace en el ejercicio de su ciencia o arte. Y aquí es exactamente lo mismo, presidente. El profesor Elia y el centro, cuando accedan a un sistema informático para fines de desarrollar la ciencia, lo van a tener que hacer en ese sentido y por regla general con autorización de su dueño. Esa es la regla general del presidente. Y por lo tanto, solo por excepción de la excepción,
y eso va a tener que ser probado naturalmente en un tribunal. Podrían hacerlo en virtud del ejercicio propio de una profesión o cargo, que tal como lo decía muy bien el diputado Hirsch y el diputado Castro, ya está contemplado en nuestra legislación penal en el artículo 10, número 10. Y por lo tanto, creo que en esto, presidente, el proyecto de ley, en ese sentido, aplica regla general y por lo tanto regula cuál es la conducta típica, el acceso a datos personales, a sistemas informáticos que contienen datos, sin la autorización de su dueño. Eso, o del titular de esos datos. Eso es sí. Ahora, naturalmente, presidente, que sí nosotros tenemos que fijarnos muy bien en que la autorización sea simple, porque nos interesa el desarrollo de la ciencia, nos interesa que se realice nosotros mismos. Aquí está con nosotros, presidente, está Carlos Lantero, que es el jefe de la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior, y está Catalina Canales, que es quien dirige el CECIR, el equipo de monitoreo de incidentes de seguridad informática del Ministerio del Interior. Justamente nuestra pega, presidente, desde acá, es estar probando permanentemente que los sistemas del gobierno y también de aquellos privados que suscriben con nosotros funcionen ciberseguramente, y por lo tanto nos interesa justamente avanzar en la ciencia y asegurarnos que los sistemas informáticos que hoy día contienen información de alta relevancia y que hoy día administran gran parte de la economía funcionen ciberseguramente. Y por lo mismo hay auditoría informática, nosotros mismos hacemos la auditoría informática dentro del gobierno, presidente, para avanzar en ese y detectar lo que usted mismo decía, los posibles déficits que puedan tener esos sistemas informáticos en sus mecanismos de seguridad. Por eso, presidente, también me voy a hacer cargo de la pregunta del diputado Hirsch en cuanto a si es que esto podría afectar la libertad de prensa. Y eso tiene su regulación propia, presidente. Si es que una fuente de un medio de prensa le dio acceso a este tipo de información, eso queda cubierto por el artículo 7º de la Ley de Libertad de Información, que le permite al periodista siempre guardar secreto respecto de su fuente. Y por lo tanto, ahí habría naturalmente una excepción para ese periodista que accede de la información a través de una fuente respecto de la cual él puede guardar secreto. Y no tiene obligación de denuncia, a diferencia de nosotros que tenemos obligación de denuncia ante la Comisión de un Delito. Por último, presidente, por lo tanto aquí lo que estamos hablando de que hay que equilibrar dos objetivos, ¿no es cierto? El adecuado resguardo de la intimidad de las personas a través de el acceso a sistemas informáticos y también un adecuado desarrollo de la ciencia a través del ejercicio de probar y probar y probar que las medidas de seguridad y las medidas de resguardo de esos datos sean las correctas. Y creo que eso es lo que buscamos justamente con lo que se disponía en el artículo 2 y el artículo 16 del proyecto de ley aprobado por el Senado. Por último, presidente, pese a que no vi bien cuál era la vinculación del proyecto de ley con la pregunta del diputado Brito, presidente, por su intermedio, sí, por la poca información que se nos entrega, estoy disponible, presidente, para que me mande la información del diputado Brito. Sin embargo, Pegasus es un proveedor de tecnología, no es un software, y por lo tanto yo la verdad es que no tengo mayor información respecto de eso. Sí, obviamente hay software que permiten la interceptación de comunicaciones, pero siempre bajo el cumplimiento de las normas estrictas que a ese respecto regulan tanto el Código Procesal Penal como la Ley de Inteligencia para que ellas sean utilizadas. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. No sé si el señor Fernández o don Rodrigo Peña o Camila Bosch o el profesor Evia tienen algo más que agregar respecto a estas preguntas o
cualquier otro comentario que quieran hacer. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Rodrigo Peña, en representación de la Fiscalía. Quisiera referirme brevemente, lógicamente, en base a las preguntas que se fueron planteando. Como primera cosa, señalar que, así como se hacía mención en la intervención anterior a la particularidad que tienen esta clase de delitos en cuanto al anonimato que brinda el hecho de cometerlos en la nube, en la web, ¿cierto?, también tienen particularidades respecto de quiénes son las personas que cometen estos ilícitos, ¿ya? Normalmente nosotros diferenciamos en dos grandes grupos de personas que son los que cometen estos delitos. Los que tienen conocimiento informático, porque si no les resultaría muy difícil poder realizar esta clase de criminalidad, y quienes tienen la posibilidad de acceder a datos informáticos, a lo mejor sin tener tanto conocimiento, pero que en atención a la función que realizan, por ejemplo, tienen acceso a datos que son particularmente sensibles o a sistemas informáticos que los contienen. Entonces, cuando se habla del hacking ético, o de esta actividad que justamente lo que busca es incentivar la investigación informática, nosotros somos, creo, y lo hemos dicho ya en el Senado y también en la comisión previamente, somos los más acérrimos seguidores y partidarios de que eso se fomente. Efectivamente, el problema es que esto es un delito, esto es una ley, un proyecto de ley, ¿cierto?, que tipifica conductas criminales o penales. Efectivamente, como bien señalaba el diputado Hirsch, si no me equivoco, el artículo 10, número 10 del Código Penal establece una circunstancia eximente de responsabilidad penal, que es justamente cuando se está realizando una labor lícita, ¿cierto?, y se llegase a cometer algún tipo penal. Pero por lo demás, entendemos que el fomento a la actividad informática, por supuesto que tiene que ser potenciado por el país, pero lo extraño es que se haga en una ley penal. Eso es una cosa muy extraña, porque en la ley penal, ¿cierto?, se legisla sobre la base de eventuales ilícitos penales. Y ya existen normativas generales que eventualmente podrían dar lugar a que estas personas no fueran perseguidas penalmente, estos hackers éticos, pero además nosotros siempre instamos porque se estableciera alguna especie de registro, ¿cierto?, o alguna cuestión que nos diera a nosotros certeza respecto de quién es la persona que eventualmente está realizando esta actividad, porque de no ser así, nos va a pasar el día de mañana que cualquier persona que nosotros llegamos a encontrar cometiendo un determinado delito informático, nos va a decir, mire, yo lo que pasa es que yo soy ingeniero informático o tengo conocimientos de informática o estaba realizando una eventual investigación informática y resulta que ustedes me pillaron, pero yo iba a dar el aviso porque justamente había encontrado el problema. El tema es cuándo dar el aviso. Eso nosotros no lo podemos saber porque ni siquiera sabíamos de que esta persona estaba realizando esta intrusión en el sistema informático. Y ese es el problema. El problema es que si nosotros establecemos así de manera imprudente, si se quiere, una circunstancia eximente de responsabilidad penal, va a significar que el día de mañana vamos a estar llenos de eventuales investigadores informáticos en tribunales y no vamos a tener cómo desvirtuar esa situación. Por lo tanto, si lo que se quiere efectivamente es realizar un resguardo a la actividad académica que se ha venido desarrollando durante todo este tiempo, pese a la existencia de la ley 19.223, yo creo que la ley penal no es la vía, digamos, y por lo demás, si lo que se quiere es establecer un sistema de registro, somos los principales impulsores de aquello para que el día de mañana no se vaya a cometer algún tipo de investigación penal en contra de alguien que no corresponde, ¿ya? Por lo tanto, siempre el investigador informático va a poder prever esa situación obteniendo una autorización, estableciendo desde antes la existencia de una investigación informática, cosa de que nosotros podamos a su vez obtener esa información sin necesidad de ni siquiera iniciar una investigación penal porque no tendría ningún destino ni ningún propósito. Así que en relación a esa primera consulta, ese es el riesgo que para nosotros entraña justamente esta posibilidad de establecer una exención de responsabilidad penal así sin mayores particularidades. En cuanto al artículo 16 que fue mencionado, nosotros también estuvimos presentes en su oportunidad en el Senado cuando se discutió y efectivamente consideramos que era una norma que viene a ayudar nuevamente a la actividad informática por cuanto muchas empresas incluso a veces están
interesadas, incluso se crean concursos a nivel nacional e internacional, en que investigadores informáticos puedan acceder a sus sistemas en búsqueda de eventuales problemas, ciertas vulnerabilidades. Por lo tanto, esa autorización venía además a hacer explícita, ¿cierto?, una eventual autorización, valga la redundancia, que realizara el responsable de un sistema informático respecto de un eventual investigador que quisiera intervenir en su sistema, y que por lo tanto también era otra forma de proteger la actividad informática, ¿ya? Entonces, en ese sentido está presentado. Respecto a la pregunta que realizó el diputado Rosa, ¿cierto?, en cuanto a la situación dominante de algunas empresas, ¿cierto?, y la destrucción ilícita eventual de datos o este entorpecimiento, ¿cierto?, el proyecto de ley de delitos informáticos, ¿cierto?, contiene una diversidad de normas, dentro de las cuales, por ejemplo, está el delito de receptación informática, ¿ya? Cuando una persona o cuando una empresa concesiona un determinado sistema informático y en virtud de eso puede tener acceso a datos sensibles o datos personales de ciudadanos, digámoslo así, esos datos no le pertenecen a la empresa. A la empresa lo único que le pertenece es el derecho de concesión que le fue otorgado por un determinado plazo. Es decir, cuando esa empresa deje de tener esa posibilidad de concesión, si mantuviese esos datos, si destruyese esos datos, ¿cierto?, estaría haciendo una mala utilización de los mismos. Por lo tanto, cobraría fuerza de nuevo el tipo penal que se establece en el artículo 6º, si no me equivoco en este minuto, del proyecto de ley que dice relación con receptación de datos personales. En este caso en particular, el tener, ¿cierto?, indebidamente datos personales, sin haber sido autorizado para ello, ¿cierto?, y teniendo conocimiento de esta ilicitud de tenerlos en su poder y querer utilizarlos inclusive, está penalizado sin perjuicio de las demás normas legales que podrían perfectamente utilizarse, ya sea del derecho penal en general o de las que incorpora también este proyecto. Y por último, respecto a la última pregunta que recuerdo, ¿cierto?, que dice relación con el tema de los países que han avanzado en el tema del hacking ético. Nosotros en su minuto hicimos un barrido, si se quiere, incluso internacional, para ver cuáles eran las experiencias que existían en este sentido en otros países, y nos encontramos que en ningún país del mundo existe alguna exención de responsabilidad así tan gruesa como la que se pretende. En Holanda, por ejemplo, sí se ha establecido por ley la existencia de un registro para personas que realizan investigación informática, que nosotros sentimos que también es una buena posibilidad en Chile, pero el problema es que, creo yo, nos quedamos cortos en el proyecto de ley porque escapa un poco a lo que el proyecto contiene, digamos, sin perjuicio de lo cual, como les decía anteriormente, creemos que es una buena iniciativa. Eso, señor presidente, y por supuesto quedamos disponibles para cualquier duda o consulta que se genere. Muchas gracias, abogado Peña. No sé si hay algún comentario adicional. Sí, profesor Evia. Sí, me gustaría, por su intermedio, me gustaría hacerme cargo de alguna de las preguntas que se han hecho, si es posible. A ver, hay varios temas que es importante aclarar y me pido disculpas de antemano por quizás por mi presentación un poquito, soy bueno va a ser como académico, profe, y explicar esto, así que incluso fomento las preguntas. A ver, en general se ha mencionado, por varios temas. Uno tiene que ver con el tema de autorización expresa, ya que estaba en el artículo 16 antiguo de esa versión del Senado, que es distinto al que está en la versión actual. La autorización expresa funciona cuando las empresas, es equivalente a que la empresa contrate a esta persona, pero efectivamente no le pague. Puede ser una autorización expresa, puede ser un documento, pero en general, en mi experiencia, los casos más complicados son cuando las empresas no quieren que los revisen. No quieren porque hay vergüenza por no haber hecho inversiones en tecnología, pues no quieren corregir el problema, es literalmente lo que se llama dispararle al mensajero. Y es muy común que eso ocurra, y pasa harto. Yo sigo esperando la autorización de un organismo de gobierno. En el año 2007 le pedí permiso para hacer un estudio sobre información que era pública. Información que era pública, pensé en este estudio. Y sigo esperando en este momento todavía la autorización.
Entonces, es muy común que si eso me pasa a mí, que soy investigador de la Chile, ¿qué le pasa a un profesional de seguridad cuando dice que quiera pedir permiso? Le va a decir que no lo van a ignorar. De hecho, la dinámica común es que el investigador, y ha pasado en la historia, si uno revisa la legislación, si uno revisa la documentación, la literatura de esto, es muy común que el investigador usualmente se ponía de contacto directamente con la empresa del servicio, la empresa afectada, la empresa que corría el sistema, y le decía, encontré tal cosa. Era continuamente ignorado hasta que finalmente le entregaba más datos. Mira, esto encontré más esto, hasta ignorado, y le decían, no, eso no es cierto, no funciona, no hay ataque, etc. Y finalmente, después de todo esto, él mostraba más datos, y tanto más datos que sabe que la empresa reclamaba diciendo, ¿sabes qué? Tú me hackeaste, te voy a poner una demanda. Entonces, ese tipo de comportamiento fue común. ¿Qué ha pasado? En países del primer mundo donde han vivido esto más tiempo que nosotros, en particular, por ejemplo, Estados Unidos, la legislación, si bien es mucho más dura, la interpretación que ha sido dada por las Cortes respecto a permitir este tipo de comportamiento se ha ido relajando mucho más con el tiempo, pero todavía, por no tener este tipo de eximente, todavía han caído en problemas como el que el señor presidente usted mencionaba respecto de investigadores de MIT que analizando un sistema de votación electrónica y encontraron que el sistema tenía fallas y reportaron usando todos los conductos regulares y de forma correcta. Yo voy a aclarar qué significa conducto regular de forma correcta. Reportaron todo esto, y lo que hizo la empresa para no ver afectado su interés, lo que hizo es demandó de vuelta, y esto terminó en la Corte Suprema en la interpretación de la ley. Y eso es lo que pasó justamente, y desafortunadamente, como usted hacía la pregunta, si pasara eso en Chile hoy en día, una legislación que no incluyera algo parecido a esta exención como la que está en el artículo 16 actual, o la que nosotros proponemos como agregado inciso, si no tuviera eso, hoy en día estaríamos en ese caso, estaríamos investigadores, lo hiciera el análisis nosotros, o el investigador metido, o lo que sea, estaríamos en ese caso, podríamos ser considerados caer dentro de ese tipo de ley, dentro de crimen. Y ahora, respecto al quién es investigador y cómo es. Esta discusión aparece harto. En la experiencia de toda la comunidad de esto, en general, lo que sucede, hay buenas prácticas. Esto la idea no es ponerlo ahí, ponerlo en un reglamento de qué significa reportar correctamente. Podría darle la clase larga de lo explicado en qué significa reportar. Tiene que haber un mecanismo donde uno pueda reportar online o telefónico, donde puede entregar todos los datos. Esto puede ser completamente parte de un reglamento que diga qué significa reportar, qué datos hay que darlos todos, que no pueden haber habido el tipo de análisis de vulnerabilidad no puede haber sido invasivo y muy agresivo. Se puede hacer análisis de seguridad que no sean particularmente agresivos, descartando mecanismos que son naturalmente agresivos como ataque de negación de servicio, malware, ese tipo de cosas, descartando eso, que no sean considerados para eso. Y por lo tanto, en lo que se considera una notificación, es una notificación que se haga relativamente de forma cercana. Es cierto, y lo decía por ahí un diputado, respecto a que hay una cierta zona gris. Perfecto, uno podría decir, la zona gris, ¿cuánto? Vamos a pedir que la haga 1 hora, 2 horas, 3 horas. En mi experiencia, en todos los análisis que he hecho, y que las empresas las cuales analicé no sabían que venían de la Universidad de Chile, el tiempo que se demoraban a hacer esto, no estamos hablando de horas, estamos hablando de días o semanas, o inclusive uno de los primeros análisis que hicimos, hicimos un escaneo en todo Chile, que podía haber sido interpretado como que estuviéramos pasando en línea, en realidad no, podríamos discutirlo. Eso se demoraron 1 año y medio en llegar al primer reporte, que fue de la Fuerza Aérea, diciendo, oye, Alejandro, ¿son ustedes o no? En general, la experiencia es que es posible hacer un reglamento razonable, que es lo que se le pide. Y noten que si miran el caso español, el INCIBE, que es el equivalente al CECIR de gobierno acá en España, ellos tienen buenas prácticas donde recomiendan a los investigadores qué procedimientos seguir cuando hagan búsqueda de vulnerabilidades y cómo reportar. El cómo reportar es parte de un estándar internacional ISO. Eso no es algo que se considere totalmente no estándar y que lo hacen solo alguna persona. No, se hace efectivamente. Entonces, ojo que existen maneras de aclarar esto y hacerlo.
Es cierto, efectivamente puede haber situaciones grises, pero incluso cuando el caso que me hablaban respecto a la investigación periodística, también hay situaciones grises, y aquí desafortunadamente puede haber eso. Por eso nosotros proponemos que haya un inciso con un reglamento especial para este caso, justamente porque este es un caso que puede ir cambiando con el tiempo y hay que considerarlo. Y esto es algo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Otros países partieron mucho antes que nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de hacer, efectivamente, dar lo que se está recomendando en Europa, en Holanda, en la Comunidad Europea. Estudios están recomendando dar mecanismo de protección. El mismo convenio de Budapest dice que se debieran dar recomendaciones para proteger la investigación en ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es factible hacer esto, y en particular respecto a una de las preguntas de hacer un registro, por ejemplo, de investigadores. Nosotros creemos que en mi opinión, creo mucho mejor calificar un investigador por lo que hace más que por lo que dice, ¿ya? Y por otro lado, cuando uno hace un registro de investigador, una lista, a mí en general no me gusta mucho la idea. ¿Por qué? Porque ustedes estimen, si uno estima la cantidad de gente que sabe de temas de seguridad en Chile, probablemente armamos una lista siendo muy, muy generoso de probablemente 200 personas. Una lista de profesionales de seguridad se transforma así en un problema de seguridad nacional. Ojo con ese punto. Efectivamente, si un país, alguien que nos quisiera, podría atacar directamente a ese grupo de gente. Entonces, aparte de eso, tiene la barrera de entrada. ¿Por qué un estudiante que tiene el conocimiento y quiere compartirlo, y quiere decirlo, quiere notificar a la empresa porque efectivamente siente que es su responsabilidad como ciudadano, no lo va a poder hacer cuando sigue los procedimientos adecuados? Y en ese sentido quería reforzar una pregunta al diputado Rosas respecto a las empresas médicas. Es el tema de los datos médicos llevados, tiene que ver más con el aspecto de compatibilidad del software, pero me gustaría señalar que uno de los grandes problemas hoy en día de situaciones abusivas de empresas es que la empresa, cuando está en una posición abusiva, dominante, posiblemente, y la legislación les permite hacer callar una potencial notificación de vulnerabilidad, créanme que las van a utilizar. En general, ahora, es cierto, las grandes empresas que han ido aprendiendo a hacerlo, lo han ido aprendiendo y lo hacen bien, pero muchas empresas, a mí me pasó hasta hace poco tiempo atrás, que hice una investigación, le hice con un par de estudiantes. Uno de los estudiantes le pidió a un amigo que tenía cuenta en el sistema, en una empresa del sector financiero, que desde ahí, desde su cuenta, se hicieran las pruebas, o sea, que si él daba autorización para que nosotros intentáramos acceder a los datos de esta persona. Y él nos dio la autorización a nosotros. ¿Y qué pasó? Hicimos eso, y al día siguiente, lo que pasó, esta persona recibió una amenaza de la empresa telefónica que efectivamente que si sabían dónde estaba, lo que hacía, quién era, y que efectivamente lo iban a demandar. Y esta persona es la persona que nos dio la autorización para esos datos. La idea de eso fue minimizar la posibilidad de acceder a otros datos. Nosotros accedimos solo a los datos de esta persona que nos dio esa autorización, no la accedimos con su cuenta, porque lo seguimos simplemente evaluando la vulnerabilidad. Y la reportamos ese mismo día a la Comisión de Mercado Financiero. Entonces, efectivamente existen mecanismos para hacerlo. Esto no es algo nuevo, no es que Chile está innovando respecto al mecanismo. Efectivamente, la comunidad ha desarrollado estas cosas que pueden ponerse en un reglamento. Y un par de otras observaciones. Respecto al tema de el conocimiento, de quiénes hacen eso, con qué conocimiento. Esto es, en esta área van a tener que conocimiento a la gente para hacer este tipo de cosas. Nosotros queremos proteger, como estoy de acuerdo con el subsecretario, queremos proteger datos de la gente, pero desafortunadamente, mientras no tengamos una buena ley de protección de datos, fíjense que el factor que determina que una vulnerabilidad se parche es que existe un reporte. Y si no, en realidad la empresa no lo va a hacer. Y si efectivamente dejamos el hecho que ponemos que el incentivo que tenga la empresa es poder utilizar esta ley para acallar potenciales reportes, lo que va a pasar es que hay una suerte de responsabilidad. Nosotros no queremos que eso ocurra. De hecho, en general creemos que las empresas en Chile pueden tener la madurez para ir enfrentando estas cosas. Y las personas en Chile también. Efectivamente esto, si alguien no reporta en un tiempo adecuado que diga el reglamento, siguiendo las instrucciones del reglamento, a quien dice,
bueno, esa persona no siguió el proceso y no puede argumentar después que estaba haciendo investigación. Es así de simple. Efectivamente, esto se puede organizar. Entonces, yo sugiero que efectivamente ese tipo de cosas se consideren. Creemos que la opinión de la excepción es lo mejor. Si bien estoy de acuerdo en que el artículo 10 tiene varios puntos que probablemente mi colega, el profesor Álvarez, podría hacer el contrapunto al respecto. Así que con eso concluyo mi intervención y le agradezco el tiempo, señor presidente. Muchas gracias, profesor Evia. Muy bien. Agradezco la generosidad de los colegas porque no hemos pasado 15 minutos de la hora de término. Agradecer al ministro Kub, al subsecretario Gali y al abogado que lo acompaña, don Ilian Motels. Agradecer a don Mauricio Fernández, a los abogados Rodrigo Peña y Camila Bosch, y al profesor don Alejandro Evia por haber tenido la generosidad y la voluntad de participar en esta reunión. Habiéndose cumplido el objetivo de esta, se levanta.